Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nuevamente muchas gracias por estar presente aquí una vez más. Bienvenido, bienvenida para estar nuevamente tomando un estudio más acerca de la Biblia. Quiero compartirte en esta ocasión el inicio de la serie de las iglesias que dejamos pendiente hace algunas semanas. Vamos a retomarlo nuevamente y comentar estos estudios de las iglesias y de algunos otros temas son un poco grandes en tiempo por lo siguiente. Dentro de ellos tocamos muchas doctrinas. Cuando vamos empezando en el camino de la cristiandad, en el camino de la fe, del camino hacia Dios, eh, realmente hay veces que no entendemos muchas cosas y el tiempo no alcanza para poder explicar tantas y cuantas más. En estos estudios que doy, se juntan esas cosas y a pesar de que algunos pueden ser largos, realmente no alcanza para poder explicar todo lo que quisiera explicar en el contenido que lleva cada uno. Entonces, bueno, habrá algunos estudios que sean breves en cuestión inclusive de informaciones como los niños pequeños cuando se les da leche, porque es lo único que pueden tomar, es lo único que pueden comer. Conforme van creciendo se les va dando papilla, conforme crecen se les va dando sólidos. Es igual con la escritura, con la palabra de Dios. Empezamos por cosas sencillas hasta llegar a cosas muy profundas. Estos estudios de las iglesias y otros tantos son cosas muy profundas, entonces primero que nada te pido de tu paciencia porque quiero intentar explicarlo como lo siento, como me vibra, todo el material que hemos recabado para subir esta información. Entonces, realmente a los que somos apasionados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es poco el tiempo, realmente se nos pudieran ir horas y horas todos los días y no nos cansaríamos de estar aprendiendo y aprendiendo, pero los tiempos de Dios son distintos para cada uno. Entonces, dicho lo dicho, vamos a empezar. Iniciamos nuevamente con las iglesias, retomamos y vamos a ver en este capítulo el libro de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a comenzar hoy con la iglesia de Éfeso, que desde luego se encuentra en el capítulo 2. El libro de Apocalipsis es un libro que cierra la profecía del Espíritu Santo en la Biblia. Es uno de los libros que contienen mucha más información acerca de cómo va a terminar la humanidad. Aunque ya hemos escuchado, leído y en ocasiones estudiado este libro, pero veamos esta vez este libro desde otra perspectiva, porque conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, mientras más cerca estamos sobre la venida de Jesucristo, vamos a tener más luz. Dice la Biblia, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ejemplo, tú te levantas en la mañana y ves cómo comienza a amanecer hasta que resplandecientemente el sol ocupa casi todo el cielo. Y la Biblia compara las cosas naturales del mundo con las cosas espirituales, y así debe ser tu vida, y así debe de ser mi vida también. Cada día debemos de tener más luz y más luz y más luz. Nadie puede decir que conoce a Dios si no está siendo cambiado. Nadie puede decir que eres la misma persona del año que entra y decirme que conoces a Dios porque te haces un mentiroso o una mentirosa. Si realmente estás caminando con Dios, no eres el mismo de hace 3 semanas, de hace 6 meses. Si dices que eres cristiano y eres la misma persona que cuando te convertiste, no es verdad que seas cristiano, porque el conocimiento de Dios nos cambia, nos tiene que transformar. Y si no estamos siendo transformados y cambiados de gloria en gloria en gloria, y no estamos siendo cada vez mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas, mejores ciudadanos, etcétera, etcétera, mejores cristianos, no estamos creciendo, estamos estancados completamente. Así que esta es una de las evidencias más grandes que tenemos cuando realmente decimos que vamos de gloria en gloria en gloria y viendo la aurora de Dios poco a poco. Mientras más nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo,
Dios, el Espíritu Santo, nos va a revelar más secretos de su palabra. Es decir, yo leí Apocalipsis hace aproximadamente como 15 años. Lo volví a leer hace como 5 años. Y cada vez que leo algo o lo repaso, se ve algo diferente y seguimos creciendo en el conocimiento de Dios, aprendiendo cosas que creía haber visto las primeras veces y las comenzamos a ver ahorita. No sé si a ustedes les haya pasado el leer un capítulo de la Biblia y lo vuelven a leer y dicen, ay caray, y es que esto no lo había visto, esto no lo había notado. Y el ver y decir, es que este versículo ya lo leí, pero ahorita como que lo comprendo más todavía. Y así es la palabra de Dios. Es maravillosa la Biblia. Cada vez que recurrimos a ella descubrimos cosas que creíamos haber visto, pero no habíamos enfocado claramente el entendimiento ni la sabiduría de Dios detrás de todas las cosas que Dios nos enseña en su palabra. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90 por el apóstol Juan, cuando él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que es una isla que se encuentra geográficamente junto a Grecia, junto al mar Egeo, y en la isla de Éfeso está todavía la tumba donde se supone que murió Juan y donde recibió esta visión de Dios. Y este libro del Apocalipsis, en el versículo 19, capítulo 1, vemos que el Espíritu Santo lo divide de tres maneras. El Apocalipsis está dividido de tres maneras. Y le dice Cristo a Juan, escribe las cosas que has visto, tiempo presente, que se encuentran en el capítulo 1, y las cosas que son, las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, y las cosas que han de ser de estas después de las iglesias, Apocalipsis 1:19, que comienza del capítulo 4 hasta el capítulo 19. Entonces, el capítulo 1 es lo que es el capítulo 2 y 3, las cosas o el tiempo de la iglesia, y del capítulo 4 en adelante, la iglesia ya no se encuentra. Y así comienza el capítulo 4, versículo 1. Oí una voz que me dijo, sube acá. Y vemos que es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Así que del capítulo 4 al 19 la iglesia ya no vuelve a aparecer en el libro del Apocalipsis, porque la iglesia no va a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación. Y cuando nosotros comenzamos a descubrir que somos realmente la última generación, yo puedo estar seguro que tu vida no va a ser la misma. Cuando cobres conciencia que nos encontramos en la orillita de que en cualquier momento el Señor viene por nosotros, tú vas a comenzar a cambiar tu manera de vivir, de pensar, vas a tener que arreglar las cosas que tienes que arreglar lo más rápido posible para que seas digno de ser arrebatado. Y no creas que cuando millones de personas desaparezcan en el mundo, te quedes aquí y tu esposo, tu esposa ya no está aquí, o tus papás o tus hijos, y llegues a la iglesia y ni pastores, ni casi nadie de hermanos, y digas, fue verdad, fue verdad, fue verdad. ¿Te imaginas que te quedes aquí? Literalmente, si no nos llegamos a ir con nuestro Señor Jesucristo, técnicamente, por haberlo de alguna forma defraudado, por haberlo de alguna forma hecho un lado. Técnicamente estamos del otro lado. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué harías? ¿Tirarías al piso? ¿Te arrepentirías? ¿Clamarías a Dios? Y cuando el tiempo y el arrepentimiento no te sirvan y digas, Dios mío, ¿por qué no tomé en serio a Dios? Porque realmente no hice caso de las cosas que oí cada domingo o entre semana en los estudios bíblicos. ¿Por qué yo no pude realmente entender que con Dios no se juega? Y que estamos en tiempos en que Dios nos está con este libro anunciando, vengo pronto por ustedes. En el capítulo 2 ya se describen 7 iglesias. El número 7 en la Biblia es un número que se usa para la perfección, para lo que está completo, porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría, la numerología. Se puede confundir con la famosa cábala, porque ahí, como dicen, el número 13 es de mala suerte, en los hoteles no hay número 13, o pasar debajo de una escalera es de mala suerte, o que te salga un gato negro es de mala suerte. Son supersticiones y que son cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y tenemos que desechar de nuestra vida. Pero en la Biblia
hay lo que se llama la gematría, porque el idioma hebreo y el lenguaje griego, que fueron los dos lenguajes con la excepción del libro de Daniel del capítulo 2 al capítulo 7 de Daniel, fue escrito en arameo. Fue la única excepción de toda la Biblia, pero todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, el lenguaje hebreo tiene por cada letra un símbolo numérico y, por ejemplo, cuando venimos al lenguaje griego, sabemos que la V es el 5, que la X es un 10, que 2X es un 20, que una X y un palito es un 11 si está adelante, un 9 si está atrás, y así sucesivamente. ¿De dónde salían esos símbolos que les llegamos o que los conocemos o los llamamos como símbolos romanos? Precisamente del griego koiné, que fue la cultura helénica que absorbió completamente toda la cultura que había en el Medio Oriente. Los romanos la absorbieron también y comenzaron a desarrollar el griego como uno de los lenguajes que establecieron en el mundo romano hace aproximadamente 20 siglos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, el número 1 representa la unidad. Dice la Biblia, en un matrimonio, tú y tu esposa no son dos. Son dos físicamente, pero espiritualmente son uno delante de Dios. Dice Cristo en Juan 17, para que todos seamos uno. ¿Pero cómo? Oye, somos millones y millones de cristianos. A los ojos de Dios, la iglesia es solo una. Visiblemente somos muchas, pero una es la Iglesia Universal. Entonces, hay la Iglesia Universal invisible, que es la verdadera, y la Iglesia visible, que es la que en todas partes, en todas las iglesias del mundo, está entremezclada con cazacuatas, coralillos, cascabeles, lobos, alacranes. La iglesia visible donde tú y yo vamos o fuimos. Estamos mezclados, ya que no todos los que estamos en una iglesia somos cristianos, ni todos los que están en las iglesias del mundo son una iglesia pura. Siempre la iglesia visible crecerá mezclada con la cizaña. Siempre habrá cizaña en medio de nosotros. Pero la iglesia universal, la que es una delante de Dios, es la que fue bautizada con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos cuando nos identificamos con Él y le recibimos como Señor y Salvador. El número 2 en la Biblia representa el testimonio. Cristo mandaba de dos en dos a sus discípulos a testificar, y esto era para protegerse. Por ejemplo, hace muchos años había un gran predicador, David Wilkerson, que se acaba de matar aproximadamente hace un año, más o menos, allí en Texas precisamente, y recuerdo que él dejó todo lo que era la atención, la televisión, etcétera, etcétera, y se fue a fundar en Nueva York una organización llamada en inglés Teen Challenge, desafío a la juventud o reto a la juventud. Él se hizo famoso porque sacó de Nueva York, del barrio del Bronx, a un muchacho que era el jefe de los Mau Mau, un drogadicto de los peores que había, y entonces sacó un libro que se llamó El filo de la navaja. Pero cuando comenzaron a ganar a los drogadictos, comenzaron también a ganar a las prostitutas, y entonces David Wilkerson rentó una camioneta y les prohibió a todos los cristianos que iban a testificar a las prostitutas de Nueva York que fueran solos. ¿Por qué? Porque si va un cristiano solo a hablar con una prostituta, la carne, aguas. Cuidado, no te confíes. Por eso se les recomienda a los pastores que nunca un pastor dé un testimonio o un consejo a una mujer joven. A las viejitas sí. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando una relación sentimental que nos gana la carne y el diablo. Entonces, Dios dijo, vayan de dos en dos. Entonces David Wilkerson comenzó a obedecer a Dios y ver la sabiduría de Dios, y comenzaron a testificar en parejas, subiendo a las prostitutas a la camioneta, pero ya iban de 2 o 3 matrimonios, porque fue la técnica que usó. Dijo, nunca se bajen a testificar a nadie, a ninguna persona solos. ¿Qué dice Judas? Y dice la Biblia en el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 23, dice la Biblia, no te acerques a cualquier persona a hablarle de Cristo si tú no estás bien fuerte en el Señor. Principalmente
a los que son drogadictos, homosexuales o lesbianas o prostitutas, porque necesitamos mucha fuerza interior. Y si lo haces, trae a un compañero o a tu esposa o a alguien contigo. No confiemos en nuestra carne. Como dice Filipenses capítulo 3, el número 3 en la Biblia significa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis termina Satanás tratando de imitar la Trinidad. Acuérdense que en Isaías 14, del 12 al 14, Satanás dijo, quiero ser como Dios, alcanzar el trono de Dios. ¿Y cuál es el número de Satanás? Pues el 666. Ese creo que todos lo conocemos. 3, la Trinidad, 6 tres veces. Es decir, y el 6, ¿a quién le pertenece? Al ser humano, porque en el sexto día fuimos creados. Entonces, cuando la Biblia dice que el número del anticristo va a ser el 666, vemos el número del hombre elevado a Dios. ¿Me explico? El hombre elevado a la deidad, que fue la mentira que le dijo Satanás a Eva. Serán como Dios, serán como dioses. El número 5 es el número de la gracia. El número 6 es el número del hombre. El número 7 es el número perfecto. Ahora veamos esto con cuidado. El número 6 en la Biblia es el número del ser humano. Y el ser humano con Cristo, ¿a dónde subimos? ¿A dónde? Camino a la perfección para estar completos. Un ser humano sin Cristo es un ser humano imperfecto. Es un ser humano que no conoce las cosas de Dios, no está consciente del mundo espiritual. Lo único que ve en el mundo es sexo, placeres, dinero, poder, vicios, popularidad. Es lo único que llega a su mente y se muere a los 50, a los 60, a los 70 años de edad y nunca conoció la luz. Nunca supo cuál era la razón por la que había nacido. Nació en tinieblas, vivió en tinieblas y murió en tinieblas. Entonces, qué interesante que aquí en Apocalipsis encontramos en el capítulo 1 que dice la Biblia, hablando de los candeleros, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Apocalipsis 1:13. Cuando Juan se aparece de repente enfrente de Jesús, Jesús se encuentra detrás de 7 candeleros y Jesús se encuentra en medio de los 7 candeleros. Y dice en el versículo 20, el misterio de estos candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Un candelero, ¿cuántos brazos o ramas tiene? ¿Cuál es el número del hombre? Ok, veamos con detenimiento. El candelero tiene 7 brazos. Bien, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y en el medio es Jesús. Es la iglesia con Jesús lo que nos lleva a la madurez. Para que no nos equivoquemos en los símbolos que aparecen como las cabezas, como los cuernos, etcétera, etcétera, nos los interprete el libro de Daniel. La Biblia es como una tela, donde todos los tejidos y los hilos se encuentran unos con otros y se forman unos con otros como un telar impresionante, tejido por Dios, donde tenemos que encontrar, por ejemplo, aquí hay un hilo suelto y tenemos que encontrar a cuál pertenece para poder unirlo y no amarrarlo con otro hilo y hacer una herejía. Y es el problema de muchos estudiantes nuevos o confundidos que no tienen el conocimiento suficiente o los años suficientes en el estudio de la Biblia para dirigir una iglesia o a tratar de enseñar la teología de los símbolos o de los libros proféticos de Dios. Y así seguimos. El número 12 es el número del gobierno, por eso fueron 12 discípulos, 12 tribus de Israel. Entonces todo tiene en la Biblia un significado. Y vamos pues a comenzar con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Es la iglesia donde él pasó 3 años con ellos. Y recuerden ustedes que ahí en Hechos 20, cuando se va a la playa Pablo, van todos los cristianos detrás de él llorando. Oye Pablo, ¿cómo nos vas a dejar aquí? Y entonces Pablo les da los últimos consejos a esta iglesia y les dice, cuando yo me vaya, van a entrar a la iglesia lobos, no conejitos ni venaditos,
van a entrar lobos a la iglesia. Sí, abran los ojos, por lo tanto les dice a los líderes, a ustedes los responsabilizo de todas estas ovejas, para que cuiden la sana doctrina y los encomiendo, dice Pablo. La única forma en la que los cristianos pueden protegerse de las falsas doctrinas, los encomiendo a la palabra de la gracia, la Biblia, la cual es poderosa para darles herencia con todo lo santificado. Entonces, la única forma de protegernos en el tiempo en el que estamos viviendo del cúmulo de herejías que están en la internet, en YouTube, es mediante la lectura de la palabra. Esto es importante para tener una base, para comprender la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se fue Pablo y después quedó Timoteo al frente de esta iglesia de Éfeso, así que cuando Juan escribe esta carta tenía 90 años de edad, ya el apóstol Juan, y ya había habido 3 apóstoles, también estuvo Apolos y Aquila, también mucho tiempo en Éfeso, ya había pastores, Pablo, Timoteo, habían tenido muy buenos pastores para que fuera una iglesia ardiente en el Señor. Pero vamos a descubrir en esta iglesia que es la primera, que nos describe el Espíritu Santo, verdades profundísimas que nos hablan de cómo es realmente el servicio a Dios. Porque de las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, 5 son llamadas a que se arrepientan. 5 iglesias de las 7, Dios les dice, arrepiéntanse. Bien, la pregunta es, ¿por qué arrepentirse? ¿Qué tan mal estaban? Es un símbolo profético que el Espíritu Santo nos muestra, como dijo Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Cómo es la condición de la iglesia cuando venga Jesucristo? Exactamente como lo veremos en la última iglesia, que es la de la Odisea, que es la iglesia mundana, herética y llena de barbaridades. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, Apocalipsis 2.1. Cuando habla que la carta se la manda a ángeles, no son a ángeles espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Que este ángel no es un ángel, sino es un líder de la iglesia. Vamos a ver algunos pasajes como Mateo 1.10 y veamos que la palabra ángelos en el griego se usa continuamente en la Biblia del Nuevo Testamento para describir a los mensajeros humanos de Dios. Mateo dice aquí en la Biblia 11.10, claramente la palabra que se menciona aquí es la palabra ángelos en el griego, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero. No dice ángel, dice ángelos en el griego, que está hablando de Juan el Bautista. Delante de la faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo 11.10. También en Lucas 7.24 y 27, cuando se fueron los angelos, y no se tradujo como ángeles, se tradujo mensajeros, porque literalmente la palabra ángel significa eso, mensajero. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, Lucas 7:24, y el versículo 27. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, Lucas 7:27. Entonces veamos que en el Nuevo Testamento la palabra angelos se traduce muchas veces mensajero humano, y aquí en el Apocalipsis no puede ser mensajero celestial, porque Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, Dios le dice a Pedro que los líderes de las iglesias son los mensajeros, los pastores responsables que deben alimentar al rebaño de Dios. No por ganancia deshonesta, no de una forma forzada, sino voluntariamente. Y el príncipe de los pastores un día le dará a los líderes de las iglesias y a los pastores que fueron fieles hasta la muerte la recompensa de la vida eterna. Y no solamente eso, sino también las coronas que pueden pertenecerles a este tipo de personas. Muy bien. Este mensaje es enviado a los líderes de las iglesias, pero también
a los individuos de las iglesias porque la aplicación tiene 2 o 3 formas de principio espiritual. Número 2. Éfeso era una iglesia en un puerto lleno de maldad, de paganismo, porque tenían a la diosa Artemisa, diosa de los Efesios, o a Diana de los Efesios. Era el templo dedicado a esta diosa que se consideró una de las maravillas del mundo. También tenían templos en Roma a los emperadores Adriano y Severo. Abundaba en Éfeso, en este puerto, las supersticiones, brujería, astrología, hechicería. Por todos lados vendían amuletos, como los que se están vendiendo ahora a las cristianas. ¿Cristianas? Te vendo este pañuelito ungido para que le pongas en tu cojín y te acuestes y se te vaya tu dolor de cabeza. Y te vendo este aceitito de Jerusalén para que te lo untes y lo untes en tu casa. El aceite con el que cocina mi esposa está igual de ungido que ese, pero bueno, por el amor de Dios, son amuletos. En el momento en que nosotros quitamos los ojos de Jesús y nuestra fe, que Él es el autor y consumador de la fe, lo ponemos en un objeto, en una persona, en una organización, en un amuleto. En ese momento estamos alejándonos de Dios. Estamos apostatando porque nuestra fe no está en un amuleto o en un aceite. Mi fe, mi confianza está en el Dios Todopoderoso que habita dentro de mí y con el cual tengo comunión todos los días. De otra forma nos comenzamos a alejar completamente del Señor. Y vengan a esta iglesia que está cayendo polvo de oro, se descubrió que era diamantina. Estamos en un tiempo, hermanos, en el que de veras tenemos ya que levantar los ojos y tomar en serio a Dios y tomar en serio su palabra. Entonces, esta iglesia estaba en un puerto donde Pablo lo apedrearon. Vean ustedes Hechos capítulo 20, porque comenzó a perjudicar el negocio de la venta de amuletos. Y casi lo matan a pedradas, si no es que lo rescatan de Éfeso. Ahora muy bien, observamos varias cosas. En el versículo 1 dice Jesucristo y se identifica como el que tiene las estrellas en su diestra. Los líderes de las iglesias no son colocados por institutos bíblicos ni por seminarios teológicos. Los líderes de las iglesias son llamados y son escogidos por Dios. Yo no digo que no te prepares, porque un seminario teológico nos ayuda a preparar o un instituto bíblico, pero no es lo mismo que meterme a estudiar ingeniería, pero yo no tengo la vocación para ser ingeniero, ni el talento para ser arquitecto, no se me da el dibujo. No te metas de arquitecto si no se te da el dibujo, porque un arquitecto tiene que saber dibujar, tiene que gustarle el dibujo y tiene que tener el talento para dibujar. Otro hijo ama la música y tiene un oído impresionante para la música y toca instrumentos. Ese muchacho está llamado para la música y algún día puede entrar a un conservatorio y hacer esa carrera. Es el talento que Dios nos ha dado. Entonces, si yo tengo la capacidad para el dibujo y puedo ser arquitecto, pero de doctor vas a ganar más. Y entonces mis talentos naturales que Dios me dio, los dejo por el dinero o por el consejo de personas que no saben lo que tiene Dios en mi llamado. Por eso los padres no debemos forzar a nuestros hijos. Ejemplo, tú tienes que ser doctor como yo soy doctor. Tú tienes que ser abogado como yo soy abogado. Y escoge derecho porque yo soy abogado. Momento, no todos somos iguales. Veamos en 1 Corintios capítulo 12. Está, ¿verdad? En la cual es muy fácil equivocarse con nuestros propios hijos, forzarlos a que estudien algo a lo cual Dios no los ha llamado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 8 dice, lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos es que todas las cosas que cada uno tiene son diferentes. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 12 versículos 10 y 11. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones, la repartición de los talentos, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
traducción a la mexicana, como a él le da la gana, como él quiera. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Tú no escoges hablar en lenguas. No te atrevas a ponerle a alguien la mano porque en el libro de los Hechos pasó, que es un libro narrativo que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo, que tenía que haber estas señales porque en el Nuevo Testamento se explica que pasa en el libro de los Hechos. Voy a ponerte las manos. ¿Sabes una cosa? Si Dios no me dio lenguas, aunque las hable por estudio y trate de hacer lo que quiera, no es para mí ese don. Dios te lo dio a ti. No trates de imponer a otros lo que Dios te dio a ti, porque todos somos diferentes delante de Dios. No tratemos de caer en esa trampa tan grande en el cristianismo. Recuerdo más o menos hace como 20 años, cuando andaba en el servicio, una invitación a una religión que tenía mucho auge por esa zona. A ver, pásenle por aquí, los que quieran hablar en lenguas. A ver, espérame un segundo. Pues si tú no eres el Espíritu Santo, ¿cómo que los que quieran hablar en lenguas pásenle por aquí? Imagínate, nada más. O al momento de tocarte, de eso sí me acuerdo, si no caes desmayado, tienes al demonio dentro. O pasen a recibir aquí el bautismo del Espíritu Santo. A ver, si hay alguien que pasa y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es cristiano. No hay entre los cristianos de los que son cristianos, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Porque si le falta el bautismo del Espíritu Santo, es la inclinación y el paso principal para pertenecer al cuerpo de Jesucristo. Primera de Corintios 12:13. Y a todos se les dio de beber del mismo Espíritu, y todos fueron bautizados por el mismo Espíritu. Pero hemos llegado a hacer tantas barbaridades en las iglesias y se han aceptado como si fueran verdad porque no se han checado y rechecado la Biblia, que lo que estamos enseñando es tradiciones que entraron hace 40 años en los 70s y los 80s y no han corroborado que la Biblia enseñe eso. Bien, regresemos a Apocalipsis y cuando Jesús dice que Él tiene las estrellas en su diestra, ejemplo, el hecho que tú hayas entrado a estudiar para ser pastor o seminario teológico no significa realmente que tú hayas sido llamado al pastorado. Ahora bien, hablando sinceramente, hay iglesias donde se involucran personas, se les llama al pastorado y no habían sido llamados, y los que no son llamados tarde o temprano se salen. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces hay muchos llamados, ejemplos, para doctor y después de un tiempo se dan cuenta que no sirve para doctor o para contaduría y no son sus talentos y abandonan las carreras a los 2 o a los 3 años de estudiar y meterme a lo que realmente a mí me gustaba. Así es realmente el mundo espiritual. Se dan cuenta a los 2 o 3 años que no tienen llamado de pastor, entró por lo que haya sido. Nosotros somos humanos y nos equivocamos. Se llama a veces a personas que no han sido llamadas, aunque cada vez los protocolos son más fuertes y se exige más requisito para ellos. Pero de algo estamos seguros, de una persona que no ha sido llamada, Dios tarde o temprano la saca del ministerio, por lo que sea, pero no puede durar, porque son llamados por Dios. Permanecen con el Señor en el ministerio. Esto es algo que tenemos que aprender. Jesús tiene a los líderes en la mano. ¿Qué significa esto? Que Jesús ve y conoce a los que han sido llamados y a los que va a sostener, porque estamos en su mano. Y si Él te puso donde tú estás, no hay ningún poder del infierno ni de demonios que te pueda quitar. Nunca tengas celos de nadie. Nunca te sientas con envidia de nadie, porque cuando Dios te llama a ser un músico, un predicador, a hacer esto, el otro, siempre, siempre Él te va a sostener, porque Él te llamó. Y llega el momento en que todos nosotros tenemos que recordar a Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a ser la estrella y miles se juntaban a su alrededor y de repente sale Jesús. Y Juan el Bautista se da cuenta que él simplemente había sido llamado para preparar el camino de Jesús. Y Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Llega el momento en que tú eres la reina de la primavera, tienes 25 años,
pasan a los 30, a los 35 y va a llegar otra más bonita, o ya traemos a alguien detrás, porque siempre vendrá alguien mejor que nosotros. Y el llamado no dura para ser siempre principales. Y así pasa con predicadores, con artistas, con cantantes. Siempre hay alguien detrás que viene mucho mejor que nosotros. Hay pastores que tienen 15 años de servicio y no le prestan el púlpito a nadie. No entrenan a nadie por el celo, por la envidia de lo que les van a quitar o que van a ser más famosos que ellos. Estamos para ayudar y dar sabiduría a las nuevas generaciones. En segundo lugar, esto que hablamos, Jesús, cuando dice yo tengo las 7 estrellas, nos está diciendo que Él no tiene preferencia por ninguna denominación, porque no hay barreras en el cuerpo de Cristo. Vamos a verlo con tranquilidad. En el cristianismo hay nazarenos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, carismáticos. Cuando nos preguntan, ¿ustedes qué denominación son? Que es una pregunta muy común, he aprendido en lo personal que no tengo ninguna denominación. Participo de una organización cristiana evangélica, diferente. Porque la palabra evangélica se adoptó desde 1940-45 aproximadamente en Suiza, cuando se hizo la votación para determinar quiénes eran los cristianos evangélicos, a diferencia de los mormones, a diferencia de los testigos de Jehová, a diferencia de los adventistas, y ya no forman parte del cristianismo, sino de grupos sectarios. ¿Por qué se llaman sectarios? Porque estos grupos que acabo de mencionar no creen que Jesús es Dios, creen que la salvación es por las obras, lo cual los hace inmediatamente apartados del evangelio puro de la gracia de Jesucristo. En el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8, cualquiera que predique otro evangelio que no sea este, no es el evangelio que Cristo nos enseñó. Entonces, no importa si es presbiteriano mi hermano, o nazareno mi hermano, mi hermana, o amistad cristiana, eres mi hermano, bautista, eres mi hermano. Pues los bautistas le ponen más énfasis a algunas cosas, al evangelismo, los presbiterianos tienen la teología de la reforma. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que Israel ya no forma parte del plan de Dios. Los dispensacionalistas, es decir, dispensacionalismo, que es por la que personalmente me inclino, nos enseña que Israel, Dios no ha acabado con ellos, viene otra vez en la tribulación a terminar el plan con ellos y las semanas 70 de Daniel. Los pentecostales le ponen énfasis increíble a las lenguas y se tiran al suelo y lloran, etcétera, etcétera. Cada quien en la forma en la que se expresa en alabanza, ¿verdad? Unos gritan, otros lloran, otros bailan. Hay muchas formas de expresarnos, pero lo que no hay que olvidar es que todos ellos son nuestros hermanos. Nunca, nunca hablar ni creernos nosotros superiores a nadie, porque no lo somos. Estamos en Cristo. Entonces, mi hermano pentecostal, los amo y me invitan a oír palabra o a compartir y en vez de debatir, prefiero resaltar los puntos en los que concordamos. Voy con los bautistas o los presbiterianos, somos hermanos, ante todo el amor a los hermanos de PIB. Tú puedes ser un gran teólogo y ser un fariseo, porque cuando hay un conocimiento sin amor, envanece. El amor edifica. Y Dios anhela que seamos uno. No importa el nombre que tengamos, mientras creamos que la salvación es por la gracia y no por las obras, por la sangre de Cristo, que Él resucitó, que viene pronto. Eres mi hermano. El título que tú te pongas en la botella no me importa. Dios ve el contenido de la botella, no la etiqueta. Así que cuando venga Cristo, no va a decir, los tatuados a un lado, los que no se tatuaron, vénganse conmigo. Ejemplo. Si ese es bautista, no me lo voy a llevar. Presbiteriano, no, eso es peor. Cuando venga Cristo, no va a haber ningún título. Va a venir por lo que tenemos dentro, el Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, llámate como te llames, eres mi hermano en Cristo. Te necesito, tú me necesitas, a mí, y necesitamos caminar juntos, de la mano siempre para Él diciendo el amor, el compañerismo y la fidelidad de unos con otros, para que seamos llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Amén.
A continuación, veamos también lo más importante de este mensaje. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. Jesús conoce desde hoy en la mañana cuántos cafés te tomaste, qué música escuchaste, qué hiciste después de lavarte los dientes. Nos conoce. Leía el Salmo 139, pero haz de cuenta que estamos monitoreados las 24 horas. Dios sabe todo lo que pensamos, decimos y hacemos todos los días de nuestra vida. Yo conozco tus obras y sé lo que dice a todas las iglesias, y tu arduo trabajar y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí. Nombre. Y no has desmayado. Apocalipsis 2:3. Vean todas las cosas buenas ante nuestros ojos que Dios y Cristo reconoce. Nada de estas cosas son malas, pero de repente Jesús les dice, ejemplo, todas estas cosas que hiciste son muy buenas y las reconozco, pero ¿sabes una cosa? Las echaste a perder, porque perdiste tu comunión conmigo. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En otras palabras, podemos hacer todas estas cosas que acaba de mencionar Jesucristo sin que realmente tengamos una comunión con Él. Esto es increíble. ¿De qué forma es tan increíble la carne consagrada? Si vemos a los gurús en el Himalaya y a todos los monjes de los que se rapan el pelo, nos ganan porque se aislaron, nunca van al antro, nunca ven la serie de Paquita, la del barrio en Netflix, ni del Señor de los Cielos, no toman alcohol, no toman café, ni se tratan de jamás realmente haber hecho nada. No tienen la oportunidad de ver a ninguna mujer tampoco, porque hayan estado en un convento encerrados, nos ganan a nosotros. Los mormones ni café toman, nos ganan también. Los que se encierran en conventos, ahí están guardados, no van a fiestas, antros, nos ganan a todos los cristianos, porque si se trata de ver cuando venga Jesús qué obras hicimos, ellos están arriba completamente de nosotros. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que tú puedes hacer todas estas cosas, encerrarte en un convento, irte a los Himalayas, hacer buenas obras, ya siendo cristiano, en la energía de la carne y no en la energía del espíritu. Todo esto lo hiciste como fruto tuyo, porque tú lo puedes hacer. Vuelvo a repetir, es increíble la religiosidad que ya traemos nosotros en la naturaleza humana, sin que el Espíritu Santo tenga nada que ver. Puedo repartir folletos, puedo repartir volantes, puedo barrer la iglesia, puedo decir que soy celoso de Cristo y puedo tener el celo de la doctrina, etcétera, 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 en el poder de mi carne. Increíble. Bien, con la visión de rayos X que tiene Jesucristo, les dice, todas estas cosas, ustedes las hicieron porque han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Uf, era lo que hablaba al principio. Lechita, sólido. Bien, veámoslo con calma. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 2? Eva y Adán. Vamos entendiendo cada vez más la Biblia. No coman de ese árbol. Es el árbol del mal, ¿verdad? Óyeme bien, Adán. Ese árbol es del bien. ¿Del bien? Sí, todo es la palabra hebrea. Ra, la palabra para mal. Tod y Ra, el bien y el mal, están en un fruto. Y si tú comes de ese fruto, tú vas a comenzar a decir por ti mismo, Adán y Eva, que es bueno y que es malo. Y yo no quiero que ustedes decidan lo que es bueno y lo que es malo, porque yo soy el legislador de la moral. Yo soy el que da los mandamientos. Yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. No a los ojos de ustedes, ni de la psiquiatría, ni de la antropología, ni de la arqueología, ni de nadie. Ningún ser humano puede decir para qué sirve el sexo más que Dios. ¿Cuándo debe de ser usado el sexo más que Dios?
¿Qué es el matrimonio? Más que Dios. ¿Qué es la familia? Más que Dios. Todos los demás son charlatanes, porque Él es la autoridad y Él lo estableció en su palabra. Entonces, cuando tú te echas muchas cosas buenas o son buenas, se echan a perder, porque el fruto dentro de ti no era tu fruto con Cristo todos los días. Y dice Gálatas 5, el fruto que producimos, amor, gozo, paz, paciencia, tiene que ser el resultado de la comunión diaria, abrazado a la vid, chupando lo que Dios me da a través de su palabra. Y ya que todas las mañanas tengo mi devocional con Cristo y mi relación con Cristo y entiendo que eso es el cristianismo, mi comunión diaria con Él, lo que yo haga será el fruto de mi comunión en la mañana con Él. Pero si dejo de tener comunión con Jesús 1 o 2 semanas y hago muchas cosas buenas, se echan a perder, porque no son del Espíritu. ¿Me explico? Tenemos que aprender a diferenciar. Dios ve los motivos. ¿Cuántos pastores hay con motivos equivocados, por un sueldo, porque no les fue bien en su profesión, etcétera, etcétera? ¿Cuántas personas hacen lo que hacen por motivos equivocados? ¿Cuántos políticos o gobernantes hacen lo que hacen por motivos equivocados y no para servir al pueblo? En todas las áreas de la vida, Dios ve los motivos. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? Si no es tu relación con Cristo hoy en la mañana, lo que tú estés haciendo durante todo el día se va a echar a perder. Es el fruto del bien y del mal. Es bueno lo que estás haciendo, pero el mal lo echa a perder, porque no es de él. Árbol de la vida, ¿me explico? La vid verdadera, la vida. Es importantísima esta lección de la iglesia de Éfeso. Y Jesús los acusa, ¿verdad? Todas tus buenas obras tienes que entenderlo. Y finalmente le dice Jesucristo en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:3. Otro ejemplo de esto es cuando vas a un congreso de alabanza y el congreso de alabanza está hasta arriba, y caen los jóvenes en un mar de lágrimas y lloran, y es normal, y es natural, y el Espíritu los toca. Y sí, Jesús por aquí y por allá, y el predicador de este domingo me hizo llorar, todo lo que tú quieras y digas, y el lunes, y el martes, y el miércoles, ya ni te acuerdas, todo sucedió en un momento de emocionalismo. Pero si los otros días que siguen después de esos no mantienes todo lo que hiciste, eso que te caíste en ese congreso y que lloraste, no te será tomado en cuenta. Se echó a perder. Porque no mostraste la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Hebreos capítulo 6. Entonces, hay cristianos que van de congreso y en el congreso lloran y otro congreso y lloran y otro congreso igual, a llorar 4 o 5 congresos al año y los toca el Espíritu, el Señor, y se caen al suelo y se revuelcan y giran, etcétera, etcétera. Emocionalismo, lo que tú quieras, podemos decir que es natural y que sí lo sintieron, pero venga el otro día y el martes y el miércoles y no entienden, que no duda. Ejemplo, Moisés, no recojan el maná, no lo guarden, porque se les echa a perder. ¿Por qué, Señor? Quiero enseñarles a que dependan de mí todos los días. Ahí está en Éxodo la lección. Caía el maná y los que lo guardaban, no, pues los del Congreso, lo que me habló el predicador, lo voy a guardar en mí. No es cierto. Conforme pasan los días, se te echa a perder. Se te echa a perder porque Dios quiere que todos los días, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y toda la semana después del Congreso, mantengas ese ardor pegado a la Biblia y a la comunión con Jesucristo. Si no, ese maná que te dio Dios se te echa a perder a los 3, a los 4 días, y tú no puedes llegar ante Cristo. Señor, ¿te acuerdas que el día del Congreso viste cómo me caí, Señor? Y te grité, ¿verdad? Señor, sí, claro, y lo reconozco.
Y en ese momento sentí a Jesús, sí, pero yo no te voy a juzgar por lo que hiciste hace 4 o 6 meses, sino por lo que hoy en el presente eres. Desde ese tiempo, ¿qué has hecho con tu vida? Con la vida de Jesucristo y con mi palabra en tu corazón. Queridos hermanos, espero que esto haya sido muy edificante. Volvimos a retomar la serie de las iglesias, iremos intercalando otros estudios y damos gracias en este día bendito a nuestro Padre que nos ha permitido escudriñar más en su palabra. Damos gracias porque nos lleva por su camino hacia la luz. Damos gracias porque estas palabras están entrando, están penetrando en el alma de mis hermanos. Que sea la luz, la paz del Señor. No queremos palabra de hombre, palabra de mujer, torcer doctrina. Queremos que el Espíritu Santo sea el que hable, sea el que nos revele, Padre. Te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Te pedimos por todos nuestros hermanos en Cristo, por todos nuestros hermanos en fe, por todos nuestros guías, pastores, pastoras, rabinos, rabinas, padres, sacerdotes, párrocos, monjas, monjes, todos aquellos que en verdad, Señor, hacen de tu palabra lo que tú deseas, Señor. Te pedimos por tu pueblo bendito de Israel. Te pedimos porque nos hagas dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, porque perdones nuestros pecados, Padre Santísimo, porque nos permitas, Señor, conocerte, tenerte, Señor, y poder exaltar y alabar tu nombre día con día. Padre bendito, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima. Shalom.